Sí, entonces nos habíamos quedado la vez pasada hasta lo del teorema de transporte de Reynolds, lo cual nos relaciona el cambio de una propiedad extensiva n. Pues aquí n es una propiedad extensiva cualquiera, es una propiedad extensiva cualquiera. Cualquiera o en general, y la correspondiente propiedad intensiva n minúscula es la propiedad es la propiedad intensiva correspondiente. Correspondiente a n mayúscula. Es decir, una propiedad extensiva, como recordamos, es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia o de masa, mientras que una propiedad intensiva es aquella que no depende de la propiedad de la cantidad de masa, como puede ser propiedades intensivas como la temperatura o la presión, no dependen de la cantidad de masa que hay en el sistema. Propiedades que dependen, extensivas, dependen de la cantidad de masa, como son la masa precisamente, o el volumen también, y algunas otras como la energía total. Entonces una propiedad extensiva dividida entre la cantidad de masa se convierte en una propiedad intensiva correspondiente. Por ejemplo, la masa, ya sea dividida por unidad de volumen correspondiente. Entonces, la correspondiente propiedad, más bien la masa, es una propiedad extensiva. Una propiedad intensiva es la densidad. Y en este caso, n es igual a n mayúscula sobre m, básicamente. Es decir, sobre masa, donde m es la masa. Es por eso que se convierte en una propiedad intensiva, porque al dividir entre la masa, ya no depende de la cantidad de la masa. Y entonces, en este caso es como el volumen específico, el volumen total, dividido entre la masa, se convierte en volumen específico. El volumen total es una propiedad extensiva y el volumen específico es una propiedad intensiva. El recíproco del volumen específico es la densidad, nada más que en ocasiones se trabaja con la densidad, en ocasiones suele ser más conveniente trabajar con el volumen específico. En este caso, para el estudio y aplicación del teorema de transporte de Reynolds, es más conveniente trabajar con propiedades extensivas y intensivas, en las cuales se divide la propiedad extensiva por unidad de masa. Entonces nos da
Decimos N mayúscula lo utilizamos para designar cualquier propiedad extensiva. Dividimos esa propiedad entre la masa y nos da N minúscula, la propiedad intensiva. Entonces decimos que para un sistema como no hay entrada ni salida de masa del sistema, entonces toda la cantidad de esta propiedad extensiva es la integral sobre la superficie del volumen de control de la propiedad intensiva. Y eso nos da N por la densidad, por la diferencial de volumen. Eso es lo que nos da ese término. Entonces decimos esa propiedad intensiva se puede utilizar para diferentes cantidades. O sea, una propiedad N nos puede designar cualquier propiedad extensiva cualquiera, pero en particular para el estudio de mecánica de fluidos nos interesan tres propiedades extensivas, que son la masa, el momento y la energía. Entonces, para el caso de cuando estamos hablando de masa, el N va a ser la masa. Y cuando estamos hablando o interesados en estudiar la cantidad de movimiento o momento, convertimos a N precisamente en el momento. Es una cantidad vectorial, se designa en este caso lo vamos a designar con la letra P, y también para la energía es la E mayúscula, y las correspondientes propiedades intensivas para esas propiedades extensivas, pues decíamos es N minúscula, para la masa es 1, para el momento es V, la velocidad, y para la energía es la densidad. Entonces abajo ya escribimos aquí tenemos ya lo que es la ecuación, digamos, para el teorema de transporte de Reynolds, que decíamos nos relaciona al cambio de una propiedad extensiva. Nos relaciona la relación de cambio de la propiedad extensiva para un sistema con la relación de cambio de dicha propiedad en un volumen de control. Entonces ahí tenemos la ecuación básicamente. Pues ya es lo que habíamos obtenido hasta aquí anteriormente. Entonces ya teniendo eso, decíamos que como en el caso de la masa, N mayúscula igual a M y N minúscula igual a 1. Entonces podemos utilizar este teorema de transporte de Reynolds para cada uno de los casos, tanto para la masa, el momento y la energía. Y eso, la idea es que este teorema nos permite obtener esa relación de cambio de la propiedad extensiva para un sistema y para un volumen de control, esa relación. Y eso es lo que nos da, lo que nos representa esa ecuación. Entonces, de ahí que podemos aplicar esta ecuación es de manera general, y la podemos aplicar para diferentes casos por separado, como son para el caso de la masa. Entonces, aplicando esto para la masa, por ejemplo, para la masa, como ya habíamos dicho ahí anteriormente, N minúscula igual a 1 y N mayúscula igual a M, o sea, la masa, digamos. Entonces,
Por consiguiente, si sustituimos esos valores sustituyendo y sustituyendo en la ecuación del teorema de transporte de reinos. Entonces nos da, por ejemplo, ahí podemos, en lugar de n, ponemos la m. Básicamente nos da la derivada de m con respecto de t, eso para un sistema. Y eso también, nada más lo que hacemos ahorita aquí es sustituir los valores de n y de m en la ecuación del teorema de transporte de Reynolds. Y eso nos da la derivada parcial con respecto de t de la integral en el volumen de control. Aquí creo que nos faltó poner el volumen de control, ese es en el volumen de control nada más nos queda la densidad por el diferencial de volumen, porque n minúscula es igual a 1. Y luego tenemos la otra integral que es sobre la superficie de control de n también, que se sustituye y nada más como es 1, nos queda nada más la densidad por la velocidad por el diferencial de área. Entonces sería para el caso de la masa. Y así también podemos obtener la ecuación esa sería la ecuación de conservación de la masa para un volumen de control, que se obtiene a partir del teorema de transporte de Reynolds. Y de igual manera se puede obtener para la conservación del momento y para la conservación de la energía. Entonces es la aplicación del teorema de transporte de Reynolds, es que a partir de ahí se pueden obtener las ecuaciones de conservación de la masa, del momento y de la energía, nada más cambiando el valor de la propiedad extensiva que se utiliza de manera general en el teorema de transporte de Reynolds. Entonces aquí para ilustrar este caso en el teorema aplicado para la conservación de la masa. Entonces esto sería la ecuación de conservación de la masa. También la ecuación de conservación de la masa también se le llama como ecuación de continuidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver la aplicación de la ecuación de continuidad para un volumen de control. Entonces ahí podemos anotar la sección de una tubería que conduce agua
Contiene una cámara de expansión. Con una superficie libre cuya área es de 2 metros cuadrados. Los tubos de entrada y salida son ambos de igual área. Igual a 1 metro cuadrado. En un instante determinado, la velocidad de la sección 1 es de 3 metros por segundo hacia la cámara. El agua fluye hacia afuera. En la sección 2, a 4 metros cúbicos por segundo. Ambos flujos son uniformes. Encontrar la relación de cambio del nivel de la superficie libre en el instante determinado. Indique si el nivel asciende o desciende.
Entonces así tenemos la figura para este ejercicio. Tenemos ahí el nivel del agua que nos menciona que está en es la superficie libre. Que nos dice que tiene una cámara de expansión. Pues esta es la entrada del lado izquierdo. Tenemos aquí la entrada que tiene una velocidad 1 y en la salida del lado derecho tenemos la salida con una velocidad 2. La parte superior tiene una sección abierta al aire libre con una superficie libre que tiene un área de sección transversal AS. Entonces esa es esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Sería la forma en cómo está esta tubería con una cámara de expansión que tiene una superficie libre abierta al aire, digamos, o a la atmósfera. Ahí nos dice que esa superficie tiene 2 metros cuadrados. Aquí de los datos que tenemos nos dice que la superficie libre AS es igual a 2 metros cuadrados, que el área 1 es igual al el área 2 igual a 1 metro cuadrado. El área en la sección 1 es igual o sea, en la entrada es igual al área en la sección 2 en la salida, y ambas son igual a 1 metro cuadrado. También nos menciona que en un instante determinado la velocidad 1 es igual a 3 metros por segundo. Mientras que también en ese momento determinado, cuando V1 es igual a 3 metros por segundo, el, el flujo volumétrico en la sección 2 es igual a 4 metros por segundo, 4 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí que lo que necesitamos determinar es precisamente, nos dice que determínese la relación de cambio del nivel de la superficie. En el instante determinado, o sea, en el instante cuando tenemos esos valores de velocidad 1 y de flujo volumétrico 2. Entonces en ese momento lo que debemos de encontrar, o lo que nos pide, es encontrar la relación o razón de cambio de la altura o del nivel del agua con respecto al tiempo. Esa sería la razón de cambio. Esa sería la razón de cambio de esta. Entonces, de ahí lo que buscamos es eso, cómo lo obtendríamos. Aquí lo que podemos utilizar es precisamente la ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad para un volumen de control, que es lo que obtuvimos anteriormente
la última ecuación para el caso de la masa, de conservación de la masa, a partir de que se obtiene a partir del teorema de transporte de Reynolds. Decíamos entonces para ese caso habíamos obtenido aquí anteriormente esta forma para la masa, o sea, para la conservación de la masa. Se obtiene la conservación de la masa o ecuación de continuidad. Entonces esto sería la ecuación que podemos aplicar allí. ¿Por qué? Porque esta es básicamente aquí lo que está sucediendo es que tenemos un volumen de control en el cual entra y sale fluido, sale masa, entra y sale masa, digamos, y también puede cambiar la forma del volumen de control o el tamaño. Está cambiando al cambiar el nivel de la superficie libre. Entonces aquí aplicamos esta conservación de la masa o ecuación de continuidad. Y como ya aquí ya tenemos del teorema de transporte de Reynolds, ya tenemos aquí sustituidos para el caso de conservación de la masa m y 1 ya no lo ponemos porque es 1. Entonces ya aquí, ¿qué buscamos? De los términos que se encuentran aquí en la ecuación, buscamos dh, el cambio de la altura con respecto al tiempo, dh en dt. Ese término aparentemente no lo tenemos en la ecuación. Sin embargo, podemos considerar. Entonces podemos considerar que sí, podemos poner aquí, por ejemplo, considerando que decimos no tenemos el cambio de altura con respecto al tiempo directamente involucrado en la ecuación, pero en la ecuación lo que tenemos es el cambio del volumen con respecto al tiempo. Y bueno, lo podemos ver de aquí. De hecho, de esta sección de la integral en el volumen de control. De aquí podemos ver que la densidad, bueno, la densidad es constante. Se trata de un fluido, en este caso nos dice que es agua, el cual es un líquido, el cual se considera incompresible. La densidad es constante, a menos que se indique lo contrario, pero en este caso es constante. Entonces, como la densidad es constante, la podemos como la densidad es constante y también entonces se puede, digamos, sacar de la integral. Se puede sacar de la integral y se puede también eliminar, pero primero lo que podemos, bueno, haciendo eso de esa manera también podemos escribir aquí que ρ densidad es igual a constante y entonces podemos bueno, considerando que por ejemplo el volumen, no tenemos aquí en esta ecuación involucrada la altura, digamos el nivel del agua directamente, pero tenemos el volumen y sabemos que o podemos considerar que el volumen
es igual al área por la altura. O en este caso, como es una tubería cilíndrica la que está hacia arriba en dirección vertical, en donde tenemos el área S, entonces el volumen que en un determinado volumen de esa tubería estaría dado por el área por, por el cambio de altura, un delta H, digamos, o una por H, digamos. Ahorita lo ponemos como H, pero si consideramos una pequeña diferencial de volumen, entonces consideramos una diferencial de altura y sería AS por un DH. Entonces ahí obtenemos alguna forma, algo que nos puede relacionar la altura o el cambio de altura con el cambio de volumen y poderlo introducir en la ecuación de la continuidad. Entonces ahí ya otra consideración que podemos también, que para un sistema, además, podemos también poder que además también la derivada de la masa con respecto al tiempo para el sistema es igual a cero en este caso. Es igual a cero porque no está cambiando la masa para un sistema. Estaría cambiando para el sistema, para el volumen de control, pero no para el sistema. Pues para el sistema el cambio de la masa con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces, considerando eso, pues podemos, la ecuación original de la masa la podemos llamar ecuación 1 y luego podemos entonces decir que sustituyendo en la ecuación 1, en 1 con la ecuación 1, ¿qué nos quedaría entonces? Se nos simplifica la ecuación, dado que la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a cero. Entonces nos queda que 0 es igual. Ahí podemos, lo podemos hacer por pasos, entonces podemos, por ahora nada más sustituimos el 0 y nos queda derivada con respecto del tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por la derivada del volumen más la integral en la superficie de control de ρ por la velocidad por diferencial de área. Decimos la velocidad es un vector, por eso le ponemos una flechita arriba para también no confundir con el volumen. O sea, los dos son volumen y velocidad. Ponemos una V, pero para diferenciarlos, como la velocidad es un vector, ponemos la flechita arriba, o en algunas otras ocasiones también se puede usar diferente letra para no confundir. En este caso, a la velocidad, como es un vector, le ponemos una flechita arriba. Normalmente así se hace en la mayoría de los casos. En otras ocasiones también se denota con una letra en negritas, o sea, más gruesa. Entonces aquí, como podemos ver en la ecuación que ya nos queda un poco más simplificada, todavía podemos simplificar al considerar que como la densidad es constante, sacando la densidad hacia afuera de las integrales y luego
o dividiendo todo entre la densidad, sacándola como densidad es constante. Aquí podemos poner como ρ es igual a constante. Se saca fuera de la integral y también se divide 0 entre todo, toda la ecuación se divide entre la densidad. Entonces nos queda nada más que 0 es igual a la derivada con respecto de t parcial de la integral en el volumen de control de la diferencial de volumen más la integral en superficie de control de, decimos ahí la densidad desaparece ya, ya nomás nos queda velocidad por diferencial de área. Y ahí es donde podemos sustituir sustituyendo en 1 también podemos aquí sustituir este diferencial de volumen. Lo podemos no debemos de haber puesto también un número, entonces podemos poner 2 y podemos poner 3, sustituyendo en 1 tanto 3 y 2 podemos poner aquí. También se nos simplifica un poco más todavía, o aquí lo que sustituimos es dv, sustituyendo dv es igual a dv es igual a, decíamos ahí lo tenemos as por dh. Entonces ya nos quedaría entonces que 0 es igual a derivada parcial con respecto al tiempo de integral en el volumen de control. Entonces ahí ya sustituimos as por dh más integral en la superficie de control de la velocidad por la diferencial de área. Bueno, sí, es un vector también el área. Y entonces eso, como podemos ver ahí ya tenemos una forma en cómo nos relaciona el cambio de la altura o del nivel del agua en esa sección vertical de la cámara de expansión, ya que tenemos dh con respecto al tiempo. Entonces, aquí qué podemos hacer cuando integramos con respecto al tiempo de dh. Bueno, AS como es constante, lo podemos sacar afuera. Luego integrando, nos puede integrando la derivada parcial con la integral. Bueno, nos queda aquí todavía podemos poner derivada con respecto del tiempo, la integral de dh. De dh pues nos da h nada más. Todo eso más la integral en la superficie de control. Sin embargo, ahí la integral en la superficie de control también, considerando que v es igual a constante, las velocidades de entrada o de salida son igual a constante, son constantes. Entonces, como son constantes, también ahí podemos sacarlas afuera de la integral y ya nada más nos queda integral de diferencial de área. Es decir, podemos decir que inclusive podemos, como lo que buscamos es dh con respecto a t, lo podemos ya pasar para el otro lado de la ecuación, pasaría con signo negativo y pondríamos que menos as por dh en dt es igual a
Acá podemos ya cancelar la integral con la diferencial de área, porque la integral de la diferencial de área, o sea, como es, nos da simplemente el área integral de la diferencial de área, pues es el área. Entonces ya nos queda que nos quedaría como el producto de la velocidad por el área en la superficie de control. Y esto también evaluar como cuál es el área de la superficie de control, básicamente en el cual existe velocidad. Entonces aquí podemos sustituir, por ejemplo, velocidad 1 por el área 1. Y bueno, aquí en este caso también hay que considerar que cuando el flujo entra o sale, y por ejemplo cuando el flujo entra o cuando el, sí, aquí de hecho así como evaluando la forma en cómo está la integral, más bien aquí es velocidad 2 por área 2 menos velocidad 1 por área 1. Esto debido a que, y aquí de hecho también ya podemos quitar bueno, sí, también le seguimos poniendo su flechita arriba para diferenciar la velocidad del volumen. Y decíamos, eso se debe al que el, el fluido que sale será un cambio positivo, se consideraría positivo, más bien porque el vector velocidad con el vector área. Vamos a ver, por ejemplo, este producto es un producto punto, es un producto escalar del vector velocidad con el área. Esto nos va a dar positivo cuando tienen la misma dirección. Positivo cuando tienen la misma dirección. Entonces por eso y en el caso cuando estos dos vectores, la velocidad y el área, hay que recordar también que el área es un vector y que apunta eh, en dirección perpendicular hacia afuera del área. Es decir, por ejemplo, aquí ponemos la figura, aquí podemos también ilustrar el vector área, apunta en dirección perpendicular al área. Y
Sí, entonces en dirección hacia afuera, perpendicular al área, en dirección hacia afuera. Lo que sucedería con la sección 1, tendríamos el vector área también perpendicular al área y apuntando hacia afuera. O sea, en el caso de la sección 1, la velocidad y el área son dos vectores que tienen direcciones opuestas, mientras que en la sección 2, la velocidad y el área son dos vectores que tienen la misma dirección. Entonces, cuando tienen la misma dirección, es positivo. El producto escalar de estos dos vectores que tienen la misma dirección es positivo. Y cuando tienen la dirección opuesta es negativo. Entonces, por eso ponemos aquí que velocidad 2 por área menos velocidad 1 por área 1. Es decir, aquí para la sección 1 ponemos negativo porque V1 y A1 tienen sentidos opuestos. Pues ahí podemos ver que ya tenemos una expresión que nos relaciona el cambio de la altura o nivel del agua con respecto al tiempo en función de otras variables que conocemos, como son la velocidad 1, la velocidad 2 no la conocemos, pero nos indican el valor del flujo volumétrico que está ocurriendo en ese momento. Y también conocemos las áreas 1 y área 2 que son iguales, nos dice. Y también conocemos AS. Pues de hecho podemos poner aquí, por ejemplo, nada más arreglar la ecuación. Podemos decir que dH dt, el menos a se lo podemos pasar para el otro lado en el denominador, dividiendo, y como es negativo podemos multiplicar todo por menos 1. Entonces el orden de los otros términos en el otro lado de la ecuación quedaría al revés, quedaría al multiplicar por menos 1 quedaría V1 A1 menos V2 por A2. Allá nada más lo ponemos así como si fueran cantidades escalares y luego todo eso dividido entre AS, porque AS es el área de la superficie libre en la cámara de expansión. Entonces decíamos ahí ya conocemos prácticamente todas estas variables, nada más hay una que no conocemos, pero que es más bien el producto que nos dan aquí, el Q2. Q2 es el flujo volumétrico, 4 metros cúbicos por segundo, pero esto también podemos recordar que el flujo volumétrico es igual al producto de la velocidad por el área. Y como se trata del flujo volumétrico en 2, sería la velocidad 2 por el área 2. Entonces, si podemos ver aquí ya en esta velocidad 2 por área 2, este término es igual a Q2, que conocemos ahí, que nos dan el valor. De tal manera que el cambio de h con respecto a t nos va a dar igual al producto de velocidad 1, que nos dice que es un metro por segundo, por el área 1, que no creo que no es 3 metros por segundo, y el área es un metro cuadrado. Entonces aquí es de aquí es 3 metros por segundo y el área es un metro cuadrado. Todo eso menos
V2 por A2, que ya vimos que eso no es otra cosa más que el flujo volumétrico en 2, que nos lo dan ya en valor, que es 4 metros cúbicos por segundo. Y todo eso también dividido entre el área S. El área S nos indica que es de 2 metros cuadrados, es el área de la superficie libre. Entonces ya podemos hacer la operación y obtener el resultado del cambio de la altura con respecto al tiempo. ¿Cuánto daría el resultado de eso? Menos un medio de metro sobre segundo. Menos un medio, o sea, 0.5 Mm, de metros sobre segundo, o sea, es como la velocidad a la cual está cambiando, pues como es negativo, metro sobre segundo cuadrado. sobre segundo, metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, sí. Bueno, es que no sé si escuché bien las unidades, si son segundo o segundo cuadrado. Segundo, Ah, ok. No, entonces yo me equivoqué. sí es metros sobre segundo, es el cambio de la altura o del nivel, que es en metros por unidad de tiempo, que sería por segundo. Y como es negativo, entonces desciende, quiere decir que desciende. Sí, al ser negativo, está descendiendo el nivel. Sí, entonces eso sería para un ejemplo de la aplicación de la ecuación de continuidad. Vamos a también deducir la ecuación de la cantidad de movimiento lineal para el volumen de control. Para el volumen de control. Entonces, en ese caso, vamos a básicamente también aplicar lo mismo como en el caso de la ecuación de continuidad o de conservación de la masa. Entonces, sería para la cantidad de movimiento o de movimiento lineal para volumen de control. Para volumen de control sería
Aquí qué haríamos, básicamente sería semejante al caso de la conservación de la masa. Esa es la belleza del teorema de transporte de Reynolds, es que a partir de ese teorema o de esa ecuación general podemos derivar otras ecuaciones para cada caso, para el caso de la masa, del momento o de la energía, dependiendo bueno, más bien utilizando las propiedades extensivas e intensivas correspondientes de manera apropiada. Entonces, esa es la belleza del teorema de transporte de Reynolds, que es a partir de esa ecuación o de ese teorema se pueden deducir estas otras ecuaciones que serían nada más eligiendo las propiedades intensivas y extensivas correspondientes. Entonces partimos también aquí de la ecuación general del teorema de transporte de Reynolds. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, la podemos escribir como ya la tenemos por aquí. Sí, entonces podemos más bien entonces partimos de la ecuación general del teorema de transporte de Reynolds, que nos relaciona la razón de cambio de una propiedad extensiva en un sistema con la razón de cambio de una propiedad intensiva en un volumen de control. Y aquí, como habíamos descrito antes, que para el caso del momento, bueno, también sabemos que la segunda ley de Newton nos relaciona la masa con la aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, pero también también la podemos expresar en términos del momento. Entonces podemos también auxiliarnos de la segunda ley de Newton, en la cual, bueno, es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, la masa sería la masa por la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y también podemos meter la velocidad dentro de la integral y de la diferencial, y nos quedaría que es la diferencial
masa por velocidad con respecto del tiempo, y masa por velocidad es igual a momento. Momento o cantidad de movimiento. Entonces podemos también escribir aquí que P también es una cantidad vectorial, dado que depende directamente de la velocidad, que también es un vector. P es el momento o cantidad de movimiento. Entonces así es como podemos ver que a partir de la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a derivada del momento con respecto al tiempo. Esa es la segunda ley de Newton. Entonces ahí tenemos ya una ecuación que nos puede ayudar para encontrar la ecuación de conservación del momento para un volumen de control partiendo del teorema de transporte de Reynolds. Entonces, ¿qué es lo que haríamos ahí? Sería pues parecido al caso anterior de la conservación de la masa o ecuación de continuidad. Aquí es para la conservación del momento. Entonces, ya habíamos mencionado anteriormente que para el momento habíamos dicho que la propiedad extensiva n es igual precisamente al momento p. O sea, cuando estamos considerando a la propiedad extensiva del momento, n se convierte igual a p, y n minúscula va a ser igual a la velocidad v. Eso también ya lo habíamos mencionado en la anterior aquí. Para el momento n igual a p y n mayúscula igual a p, n minúscula igual a v, o sea, la velocidad. Y eso nos permitirá ahora sustituir esos valores en la ecuación general o fundamental del teorema de transporte de Reynolds para obtener la ecuación correspondiente para la conservación del momento para el volumen de control. Entonces, partiendo de ello, si sustituimos a n, sustituimos en lugar de m, ponemos p, nada más. Entonces nos queda que la diferencia, esa ya no es esa no es parcial, esa es derivada total. Por eso podemos derivada con respecto a t de p. En este caso, este es el momento para un sistema. Va a ser igual a, también aquí ponemos la derivada parcial con respecto a t de la integral en el volumen de control. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de n minúscula por ahora que para el momento tenemos que n minúscula es igual a v. Sustituimos n minúscula por v. Y luego tenemos lo demás, lo dejamos igual, que es ρ por dv. Ese v es volumen, ese v es
es volumen, no confundir V con V de volumen con V de velocidad. Por eso decíamos, en algunas ocasiones se utiliza diferente letra, o en este caso ponemos la velocidad, que es un vector, le ponemos su correspondiente flechita en la parte superior para no confundir. Esa dV es volumen. Y luego sumamos la integral en la superficie de control. También ahí sustituimos n minúscula, entonces ahí nos queda v, o sea, la velocidad, por la densidad, y luego por otra vez la velocidad, que ya está en la ecuación fundamental, entonces lo dejamos igual, y por la diferencial de área. Así es como nos quedaría entonces la ecuación para la conservación del momento. Y aquí hay algo también que podemos todavía sustituir, como vemos ahí, en el caso del momento, vemos que la derivada de P con respecto de T es igual a F. Entonces podemos aquí, eso también lo podemos sustituir aquí, nos quedaría F, o sea, la fuerza. La fuerza es igual a lo demás. Todo lo demás lo podemos dejar igual por ahora. Sería la parcial con respecto de T. La integral en el volumen de control de velocidad por densidad por diferencial de volumen, más integral en el volumen de control por, más bien de la velocidad, densidad, velocidad otra vez por diferencial de área. Y así es como quedaría entonces en este caso la ecuación de conservación del momento para el volumen de control. Pues ahí también podemos eh, expresar las fuerzas que pueden actuar en el volumen de control en este caso, y pues sabemos que las fuerzas que pueden actuar pueden ser tanto fuerzas de, de cuerpo o de superficie o de volumen. Entonces, y también sabemos que como es una ecuación vectorial, que en la cual vemos que tenemos la fuerza, que es un vector, la velocidad, que es un vector, el área también es un vector, es una ecuación vectorial, entonces también tiene sus correspondientes tres componentes. Pues podemos poner, por ejemplo, que Fx, o sea, la componente de la fuerza en X es igual a la parcial con respecto de X de la integral en el volumen de control de la componente en U de la velocidad, es simplemente U. Recordemos que anteriormente decíamos la velocidad es un vector que también tiene componentes U, V y W. Entonces por eso la U es la componente en X, y lo demás pues lo dejamos también ρ, diferencial de volumen. Nuevamente ahí no confundir el volumen con la U. La U es velocidad, más integral en la superficie de control. Aquí es superficie en este caso aquí, y superficie de control aquí también ponemos la componente en
en X de la velocidad, que es U por ρ por U otra vez, y por la diferencial de área. Entonces así quedaría para el caso de aquí todavía quedaría la velocidad. Entonces es aquí todavía queda como vector la U, nada más para que se siga conservando el producto escalar con la diferencial de área. Y pues también similarmente ocurriría para el caso de los componentes en Y, igual a la parcial con respecto de, no es X, aquí, este. Integral en volumen de control de, en este caso ponemos la componente en Y, que es V, ρ por la diferencial de volumen, nada más que esta para la velocidad es V minúscula y la V mayúscula es volumen. La integral en la superficie de control. También aquí ponemos la componente en Y, que es V por ρ, y ponemos todavía la velocidad como vector por el diferencial de área para que se ponga en forma de producto vectorial. Escalar, bueno, es escalar, pero producto de dos vectores. Luego tenemos la componente f en z, este es y, tenemos f en x en y en z, es similarmente es la parcial con respecto de t, la integral en el volumen de control de, en este caso ponemos la componente en z de la velocidad, que es w por la densidad y el diferencial de volumen, más la integral en la superficie de control, la componente de la velocidad en la en z, en la dirección z, o en este caso w por ρ, y seguimos dejando también el vector completo en v por la diferencial de a para tener ahí el producto de vectorial. Entonces de esa manera sería como quedaría para el momento, para la ecuación de conservación del momento. Entonces eso también se puede aplicar para la ecuación de conservación de la energía. Decíamos, ya hicimos para la conservación de la masa, para la ecuación del momento. También podemos hacer para la ecuación de conservación de la energía. La ecuación de conservación de la energía también se le conoce como la primera ley de la termodinámica. Y también se puede hacer el mismo procedimiento. Entonces vamos a también obtener esta ecuación. Para ello ponemos ecuación de y también es conocida como primera ley de
en la termodinámica.